Vamos a dejar el estado A. Esperen que me está funcionando mal el... Bien. En el proceso B, dos pesas, alcanzo un estado de equilibrio y luego retiro una más. Entonces, cuando yo retire dos pesas, vamos a ponerlo más acá. Cuando yo retire dos pesas, voy a llegar a un nuevo equilibrio donde, o sea, tenía 4 pesas, retiro 2, llego a este estado de equilibrio, por último retiro una más y llego a este estado de equilibrio. Bien, a este estado lo voy a llamar C. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale n en el estado C? N en el estado C, por ser un sistema cerrado, vale 0,5. Por lo mismo que les dije antes, con respecto a la temperatura en C son procesos isotérmicos, es 293 Kelvin. ¿Cuánto vale la presión en el estado C? Del gas, la presión del gas. Si está en equilibrio con esas dos atmósferas. Dos atmósferas. Y por último, tenemos que calcular el volumen de este estado C y vamos a usar P por B igual a nRT. ¿Cuánto da? 6 litros. Bien. Entonces, yo retiré dos pesitas desde este estado inicial A, llego a este estado intermedio C, con estas características, retiro una más y llego al estado final D. Ya tengo ubicados el A y el B. Voy a ubicar ahora el C. O sea, tengo que ir a 6 litros y está en 2 atmósferas. Esto ustedes traten de hacerlo en papel cuadriculado, les va a quedar muy bonito. Esos son los estados, pero evidentemente, cuando yo saqué dos pesas de acá, ¿cuánto vale la P de oposición en este proceso? 2 atmósferas, porque son las que se oponen al movimiento del émbolo. ¿Y la P de oposición desde C hasta D? Una atmósfera. ¿Por qué me interesa saber la P de oposición? Porque la necesito para calcular el trabajo. Ahora evidentemente el trabajo voy a tener que calcular el trabajo por cada una de las etapas. Bien, ¿qué nos queda? Tenemos eso. Entonces, para ir desde A hasta C, no sé cuál es la presión, no sé cuál es la temperatura, cuál es el volumen, en ese proceso desde ir desde A hasta C. Una vez que está en A, o sea, desde A, sé cuánto vale todo eso, y cuando llego a C, sé cuánto vale la presión, la temperatura y el volumen, pero en el intermedio no tengo idea, entonces lo hago con línea punteada. Y lo mismo desde B hasta C, cuando yo arranqué una de las pesitas, el sistema ya no está más en equilibrio tampoco, entonces se va a acelerar, no voy a saber la presión, el volumen, la temperatura, entonces también la grafico con línea punteada desde C hasta D. Bien, entonces vamos a calcular el trabajo desde A
hasta D, pero no en una etapa como antes, sino en estas dos etapas. Como acá tengo dos etapas, necesito dos términos de trabajo. El trabajo de la etapa 1 y el trabajo de la etapa 2. El trabajo de la etapa 1 es el trabajo de ir desde A hasta C, y el trabajo de la segunda etapa es ir desde C hasta D. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a enfocarnos ahora en el trabajo desde A hasta C. ¿Cuánto valía la P de oposición? Dijimos 2 atmósferas. Ahora el delta B. ¿Cuál es el volumen final de esta etapa? 6 litros. 6 litros. El volumen inicial sigue siendo 3 litros. Ahora, más el trabajo de CAD. P de oposición, 1 atmósfera dijimos, ¿no? El volumen final, 12 litros. Y el volumen inicial, 6 litros. Les pido ahora entonces que calculen el trabajo A a D, pero en dos etapas. Déjenlo en litro atmósfera. En total sería 12. 12, o sea, en total van a ser 12 litros atmósferas. Si quieren... El trabajo de AC y de CAD. Exactamente, el total. ¿Sí? Estamos... Si quieren lo pasan a calorías para corroborar, o sea, lo multiplican por 2 y lo dividen por 0,082 y van a corroborar que da como en la respuesta. Completen la tabla que les dije antes, que vayan completando, o sea, ahora van a tener que completar el trabajo desde A hasta D. Ahora antes le había dado 9, ahora una etapa más le dio 12, y el número de etapas fue aumentando. Antes teníamos una, ahora son 2 etapas. ¿Estamos ahí? Ah, esperen. ¿Qué nos falta calcular? Que tampoco lo calculamos en el ítem anterior, pero lo vamos a calcular en este. Vos me habían dicho que esto eran 12 litros atmósferas. Esto vale 6 litros atmósferas. ¿Sí? Porque es 2 por 6 menos 3 más 6 litros atmósferas. Bien, ¿cómo graficamos el trabajo? Este trabajo es... El trabajo lo voy a encontrar graficado en este diagrama. ¿Cómo lo vamos a graficar? Fíjense que esto es como son dos rectángulos. Este rectángulo tiene una altura de 2 atmósferas y una base de 6 menos 3. Entonces, este es el trabajo para ir desde A hasta C. Y el trabajo para ir desde C hasta D es un rectángulo que tiene una altura de 1 atmósfera y una base de 12 menos 6. Es este otro rectángulo. De C hasta D. El trabajo desde A hasta D con 2 etapas es toda esta superficie. ¿Sí? Ese trabajo es un trabajo positivo y es
lo puedo calcular también como la superficie de estos dos rectángulos. ¿Está claro? ¿Se entendió esto de las superficies? Sí. En el caso anterior, ¿se acuerdan? En una sola etapa, que yo había calculado el trabajo desde A hasta D, que lo había calculado como una atmósfera de oposición por 12 menos 3, el trabajo en el caso anterior, en el proceso A, es un rectángulo que tiene una altura de una atmósfera y una base de 12 menos 3. Es este rectángulo. Fíjense que en una etapa la superficie es menor que en dos etapas. Es lo que ustedes también calcularon. En el primer caso les dio 9 litros atmósfera y en el segundo caso les dio 12 litros atmósfera. Cuando aumentamos las etapas de la expansión, aumentamos el trabajo. Vamos a ver qué pasa con infinitas etapas. O sea, si llegamos a un máximo o no hay máximo. Hay un máximo. ¿Preguntas hasta acá? Vuelvo al otro chat a ver si hay alguna pregunta por allá. ¿Es casualidad de que la P de oposición coincida con la P final? En este caso sí, porque me está diciendo que en estas expansiones llegamos a un estado, o sea, consideramos que llegamos a un estado de equilibrio. Puede haber casos donde en una expansión yo coloque algún tope. Cuando yo coloco un tope en esas expansiones, puede ser que la P interna del gas sea mayor a la P de oposición, pero no se expande más porque le estoy colocando los topes. Bien, esa era la única pregunta que había.